Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestras reuniones de los martes, donde seguimos viendo el Evangelio según San Lucas, pero esta vez ya estamos entrando prácticamente a la recta final. Ahora vamos a acabar con el capítulo 22, en donde veremos el arresto de Jesús, las negaciones de Pedro y Jesús ante el consejo. Entonces ya en el capítulo 23 estamos entrando prácticamente ya a la pasión, muerte y crucifixión del Señor, ¿no? El sufrimiento del Señor, su pasión, todo lo que pasó, pero de la mano de Manuel Pablo vamos a escudriñar todos esos momentos que nos traen para meditar bastante, ¿no? Pero, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo que nos guíe de la mano de Manuel Pablo para todos nosotros para ver este día el capítulo que tenemos que desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, ¿alguien quisiera hacer la oración que está en pantalla de esta noche? A ver, Yo, Guillermo o Beatriz. Ya Beatriz, a ver, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque tu palabra viva y eterna se conservará por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu. Santo. Amén. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos con muchas ganas. Bueno, gracias Katia, hermanos, buenas noches. Y vamos a continuar entonces, como dice Katia, con la parte final del Evangelio según Lucas. Nos quedamos aquí, en lo que está marcado en amarillo, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Mire, este capítulo 22 ha sido especialmente largo, lo dividimos en 10 perícopas y estamos en el número 8, ¿no? Entonces, avancemos y a ver, vayamos estableciendo el diálogo como a ustedes les parezca. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Quién puede leer? A ver, leo yo, Manuel Pablo. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo curó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me arrestaron, pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Gracias, Katia. Miren, hermanos, en lo que hemos leído de esta pericopa. Judas lo traiciona con un beso y los que estaban con Jesús, sus discípulos, viendo lo que sucedía, le preguntan: Señor, ¿usamos la espada? ¿Cómo entender esto?
algún comentario. ¿Cómo entender esa actitud del discípulo que le dice esto? Tal vez aquí ellos estaban refiriendo al capítulo anterior que vimos, en la pericope anterior que vimos, perdón, cuando el Señor le dicen que tenían que ahora sí pensar en llevar la espada. Ellos habrían quedado con eso. Pero miren, claro, pero Jesús, que es sinónimo de amor, de paz, de misericordia completa, y tiene personas que lo siguen de cerca y le preguntan esto, entonces la reflexión es, ¿lo entienden? Realmente lo siguen, pero ¿entienden a Jesús? En este momento casi final de la vida terrena de Jesús, sus seguidores lo entienden y parece que no, ¿no? En esto, bueno, no lo entienden porque lo que piensan los soldados es luchar, ¿no? Emplear la espada y poder defenderlo a Jesús, pero como Jesús es amor, Él no quiere esa lucha. Es por eso que uno de los soldados, al cortarle la oreja a uno, Jesús inmediatamente se opuso y le curó, ¿no? Le curó o sea, le puso la oreja nuevamente al soldado. Claro. Entonces, la lucha no era así, no es utilizar el arma, ¿no? No era en esa forma lo que él quería. Bien, Elsa, gracias. Beatriz, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, el, Jesús, yo entiendo que Jesús no permite que usen las armas. Entiendo, ¿no? Que no permite que usen las armas. O más bien, ellos usan las armas porque ellos querían impedir pues que sucediera, que vinieran a llevárselo a Jesús, porque Jesús también ya había anunciado que iban a venir a llevárselo. Entonces, ellos en su manera, como hombres, querían impedir que sucediera. Y esto me parece que tiene bastante que ver también, Manuel, con la última, en la última línea, donde dice, pero, pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Entonces, como que ahora están tomando, todo está sucediendo ya por las decisiones que toman las personas que están en el mundo, ¿no? Ya el Señor Jesús ahora ya está simplemente eh, completando, esperando ya que suceda lo que tenía que suceder. Y el poder de las tinieblas también influye porque está, pues, el demonio está, pues, tentándolo, ¿no? Como lo tentó a Judas, ¿no? Y bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Bien, gracias, Beatriz. Graciano, por favor, active su micro. Gracias, buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Obviamente no entienden a Jesús, ¿no? A pesar de tanto tiempo y de tantas demostraciones que él hizo, y les dijo y les enseñó, hasta este momento ellos no entendían que Jesús venía a salvar almas, a salvar espíritus, con herramientas espirituales también, no con herramientas físicas y espadas, ¿no? Entonces, lo que yo concluyo es que ellos tenían la necesidad, como yo creo que todos tenemos la necesidad, de que el Espíritu Santo nos ilumine para entender realmente la enseñanza de Jesús, ¿no? Aquí se demuestra que sin el auxilio del Espíritu Santo no es posible seguir al Señor, ¿no? No es posible entender sus enseñanzas y vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr el auxilio del Espíritu Santo a través de la oración permanente, ¿no? Eso es lo que yo puedo concluir. Pero yo también quisiera, Manuel Pablo, consultarte y consultar a los hermanos, que yo he visto, no sé, bueno, recuerdo una película, ¿no?
una de las tantas que hay en el cine sobre la vida de Jesús, ¿no? Y en este momento que lo están prendiendo, que lo están capturando, después que Judas le da el beso, algunas personas de los que iban con los sumos sacerdotes, con los soldados, le preguntan, ¿tú eres Jesús de Nazaret? Y él contesta, yo soy, ¿no? Y en ese momento todos los que iban a aprenderlo caen de rodillas, porque para ellos, para todo hebreo en ese momento, yo soy significaba Dios, ¿no? Es lo que cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo te llamas? ¿Qué es lo que yo les voy a decir a mis hermanos? Entonces Dios le dice, yo soy, ese era su nombre, ¿no? Entonces, no sé si solamente era cuestión de película o está en algún pasaje de la Biblia, Manuel Pablo. Gracias Sí, por su Graciano. apoyo. Sí, gracias, está. Pero que el evangelio que viene en Juan. O sea, por eso que no lo has visto ahorita. Ah, ok, ok. Sí. Esa era la Está en pregunta, Juan. si estaba por ahí y lo íbamos a ver o ya lo vieron ustedes, No, o no, solamente era una cuestión de película, ¿no? no, no, Gracias. no, es textual, está en el evangelio según Juan, lo vamos a leer. Sí. Gucci, activa tu micro, por favor. Muchas gracias. Eh, Hoy estaba justamente pensando, meditando. Este es el último encuentro de Judas con, con nuestro amado Jesús. Y la manera que Judas escoge para entregarlo es como un beso. Me, Me resulta tan impactante porque hubiera bastado con señalarlo. Él es, este es, aparte de que como el mismo Jesús responde, ¿no? Me han visto en el templo, lo han escuchado. Bueno, es que él nunca se ocultó. Y me llama mucho la atención la manera en que Judas lo entrega a Jesús. Como que también cuando Jesús, al iniciar la misión, iba llamando a los apóstoles, es como que Judas también tocó el cielo al escuchar la voz de Jesús y seguirle. Y escucharía, al igual que los demás apóstoles, los demás discípulos, todo lo que Jesús iba enseñándoles, diciéndoles, viendo todas las cosas que Jesús hacía llenas de amor, de enseñanza, de una profundidad tal que para ellos fue impactante y pese a todo lo que aconteció después, se reunieron, pero siempre quedará eso, Judas, pobre alma, eh, deseando posiblemente en un inicio con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con muchas ganas esperando esa liberación de su pueblo de los romanos, me imagino yo. Y todo aquello poco a poco fue agrandándose en su corazón y en su espíritu de que las cosas, yo pienso que lo entendió primero que los apóstoles, que Jesús no iba por ese camino, que Jesús nos vino justamente a dar una vida nueva, no a una conquista terrena. Y lo entendió más que nadie. Pero volviendo, eh, quería solamente hacer hincapié en esto, ¿no? En, en el inicio de Judas y el encuentro final con Jesús. Quería compartir esto que estaba pensando. Gracias. Gracias, Cuchi. Luciano, active su micro, por favor. Gracias. Aquí el reproche que les hace el Señor, habéis salido con espadas y palos como si fuese un bandido, ¿no? Yo lo interpreto como un reproche y como una advertencia,
porque si nos acordamos de la parábola del hombre que alquila su viña y luego los inquilinos matan a los criados y finalmente matan al hijo del dueño, ¿no? Y cuando el dueño vuelve, los manda a matar a los malos inquilinos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se puede relacionar esta advertencia que les hace el Señor: habéis salido con palos y espadas como si yo fuese un bandido, ¿no? Entonces, lo único que le faltaba decir era que si les aplicaba lo mismo que estaba en la parábola que él había enseñado antes, ellos iban a morir, ¿no? Entonces, esa advertencia para mí, o sea, esa frase para mí es una advertencia diciéndoles: oye, miren lo que están haciendo y ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Finalmente, él no hizo nada para detener el cumplimiento de las escrituras, ¿no? Y en las escrituras también esto estaba advertido ya, ¿no? O sea, estos sumos sacerdotes, a pesar de que habían leído esas escrituras, no creían en ellas simplemente, ¿no? Y fueron en contra de lo que ya estaba advertido, ¿no? Lo que pasa ahí, Graciano, es que recordemos quiénes son los sacerdotes del templo. ¿Son esas personas tan formadas en las escrituras? La respuesta es no. Los que estaban formados en las escrituras completas eran los fariseos. Esos saduceos tenían una formación bien básica y conocían más la Torá que el resto. Los profetas, muy poco, ¿no? Ahora, yo les he marcado aquí con amarillo: todos los días estaba con ustedes, dice Jesús. Estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. ¿Quién puede explicar eso? ¿Por qué sucede eso? Es verdad lo que dice Jesús. Él estaba todos los días entre ellos en el templo, pero no lo arrestaron. ¿Por qué van de noche? Graciano, active su micro, por favor. Gracias. Por ahí me parece que ya está incluso advertido, porque tenían miedo del pueblo, ¿no? Los dirigentes políticos y religiosos en ese momento tenían miedo de que el pueblo se vaya contra ellos, porque el pueblo apoyaba mucho a Jesús. Entonces querían hacerlo ocultamente de noche, cuando no haya el pueblo, no haya mucha gente presente, para que finalmente el arresto sea efectivo. Porque la gente lo seguía por miles a Jesús, según lo que leemos en la Biblia. Era bien difícil pues arrestarlo en esas condiciones. Gracias. Claro, entonces, solamente lo hago para que pensemos y ubiquemos bien las ideas. Entonces, cuando escuchamos decir, los judíos mataron a Jesús, ¿es correcto? Graciano, active su micro, por favor. Disculpen, por favor, que intervenga. Toda la chapita premiada tiene. Discúlpenme, pero a mí me No, parece esto no, siga, siga. demasiado importante, ¿no? No, claro. Me parece que es una injusticia, claro, decir, colocar a todos los judíos en un solo grupo, ¿no? Fueron los dirigentes, obviamente, los que mal aprovechaban el poder que tenían, ¿no? El pueblo común y silvestre de a pie no tenía poder que aprovechar, no tenía poder que mal usar, ni tenía capacidad de abusar del resto, ¿no? Eran los dirigentes. Ellos eran los interesados, porque se les movió el piso, obviamente, con toda la enseñanza que dejó Cristo, y no solo a ellos, sino a toda su descendencia, ¿no? O sea, no podían heredar el poder, no podían heredar el dinero que tenían, porque eso iba en contra de las enseñanzas de Jesús. De todos los judíos, no, obviamente, no. Supongo que, de hecho, que han habido muchos judíos que se convirtieron y lo siguieron a él, ¿no? Y en ese momento había mucha gente que apoyaba a Cristo, por eso justamente lo querían arrestar de noche, ¿no? Bueno, Justo. yo le digo, yo estoy de acuerdo personalmente, pero a ver, ¿más ideas? Augusto. Buenas noches. Creo que
digamos que los dirigentes eran, bueno, en este caso los sumos sacerdotes, la casta sacerdotal, el Sanedrín, eran los más interesados en matar a Jesús, ¿no? Pero también influyeron en mucha gente del pueblo por, por medio de mentiras, ¿no? Diciéndoles que había blasfemado, que se creía que estaba en contra de la ley de Moisés, que quería tumbar el templo, en fin, un montón de mentiras, ¿no? Y entonces con eso probablemente convencieron a parte del pueblo para que también estuviera en contra de Jesús ya en el tiempo del Calvario, ¿no? Lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Al principio Pablo cuando predicó en una de las ciudades, todo el mundo aceptaba bien la predicación. Vinieron unos judíos de otra ciudad y convencieron al pueblo y lo apedrearon a Pablo. O sea, lamentablemente a veces el pueblo es muy manipulable eh, porque hay gente que con malicia engaña a las personas, ¿no? Entonces eso también pasó con parte del pueblo probablemente en la época de Jesús. Ujú. Bien, pero definitivamente no son los judíos. O sea, una afirmación como esa es bien, bien peligrosa, ¿no? Decir, los judíos mataron a Jesús. Y eso se ha prestado, hermanos, durante siglos y siglos a lo que se ha dado a conocer como odio a los judíos. Y es algo absolutamente injusto. Acá está clarísimo, y lo vamos a ver más en el Evangelio según Juan. No es el pueblo judío, como dice Augusto también, como ha dicho Graciano, no es el pueblo judío, son los dirigentes. Una minoría del pueblo puede ser, pero no hace afirmar los judíos. Esa es una barbaridad total. Como siempre les menciono yo el ejemplo, que no me canso de decir. Alguien desde Europa, por ejemplo, conoce que en el Perú hay narcotráfico y producción de narcóticos. Entonces afirmaría con la misma ligereza, los peruanos son narcotraficantes. Y contra eso nosotros decimos, soy un ratito. Ubícate, piensa, no hables por gusto. Y por eso lo digo acá, ¿no? Lo mismo, en el mismo sentido. Porque hay un grupo de extremistas en países musulmanes, podemos decir, los musulmanes son terroristas. Una barbaridad absoluta de la que hemos hablado varias veces, ¿no? Es una barbaridad y una mentira enorme. Entonces no se puede generalizar de esa manera. Es peligrosísimo. Y yo les pido a ustedes, si estamos en este estudio tan dedicado y que nos toma tanto tiempo, que tengamos ideas mucho más claras. El pueblo judío mayoritariamente era un pueblo pacífico y estaba con Jesús. Y por eso es que los dirigentes lo arrestan de noche, para que el pueblo no se entere, para que el pueblo no se rebele. Es bien interesante eso. Se ve en los diferentes evangelios, aparece aquí y va a aparecer con Juan. A ver, avanzamos. A ver, aquí. Mujer, yo no lo conozco. Estas palabras son palabras de Pedro. Miren cómo está ubicado el tema, ¿no? Acaba de ocurrir la traición de Judas y Pedro va a decir lo que leemos. ¿Alguien desea leer la pericopa? Yo leo. Ok, Rita, adelante. Después de arrestarlo, lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, encendieron un fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó con ellos, entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo, este también estaba con él.
Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo, también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió, no, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo, no hay duda que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Hombre, dijo Pedro, no lo sé, no sé lo que dices. En este momento todavía estaba hablando, cantó el gallo y el Señor dándose cuenta, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho. Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban. Y tapándole el rostro, le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Gracias, Rita. Entonces hemos leído el pasaje en el cual Lucas nos cuenta la posición de Pedro ante Jesús arrestado. Yo no lo conozco. Y decir claramente, decir yo no lo conozco, es negar a Jesús. Y hermanos, entonces no pongamos aquí pañitos de agua tibia, calmantes, las cosas claras. Pedro niega a Jesús. Y yo les lanzo una afirmación fuerte para provocar el diálogo. Pero yo diría, si Pedro niega a Jesús, ¿eso también no es traición? Acabamos de ver en la perícopa anterior que Judas traiciona a Jesús. Pero aquí Pedro traiciona a Jesús. Entonces no es uno que lo traiciona, son dos. A ver, lo dejo ahí, Katia, para ver qué quisieran comentar. Una de las perícopas que de verdad da mucho para reflexionar, ¿no? A ver, hermanitos, están ahí meditando, pensando, pero soltemos aquí en este conversatorio lo que queramos, ¿no? Compartir. Manuel Pablo, ese salir de Pedro al ver al darse cuenta que lo había negado 3 veces y lloró amargamente, se dio cuenta él sinceramente que habría pensado yo soy de lo peor, ¿cómo pudo haber negado a un hombre que tanto amor me dio? Y yo creo que viendo todo esto, esta pericopa, se arrepintió de lo que había dicho, lo que había hecho. Y lloró amargamente porque se arrepintió realmente de la traición a Cristo, ¿no? Y cuando uno se arrepiente verdaderamente y clama al Señor, el Señor escucha tu oración y realmente te perdona. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Manuel Pablo, acá también yo al menos también lo puedo ver que a veces, es así, el miedo gana y él se atemorizó frente a lo que ya veía venir, ¿no? Entonces, Pedro tuvo miedo y su primer instinto es pues eso, de protegerse y negarlo. Pero aquí en esta partecita donde dice, y el Señor dándose vuelta miró a Pedro, wow, esa parte de haber sido Jesús, esa mirada, y ahí él se da cuenta y reacciona, pues, ¿no? Ahora, en la tradición dice pues que Pedro lloró tanto que le quedaron los surcos acá, ¿no? De todo el llanto que él vertió y tenía surcos en el rostro, ¿no? Pero claro, él le dio el miedo y voltea y lo ve al Señor con la mirada. ¿Qué mirada le habrá dado, no? Para que él se acuerde de lo que le dijo, ¿no? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Adelante, Graciano. Gracias. Pero también podríamos verlo desde otro punto de vista, ¿no?
¿Qué hubiera sucedido si Pedro hubiera aceptado? Si yo soy seguidor de Jesús, seguro que lo mataban en ese momento, ¿no? Hubiera corrido la misma suerte que Jesús. Pero Pedro tenía pues ya sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de ser el guía de la iglesia, el fundador de la iglesia, designado por el mismo Jesús. Entonces, desde ese punto de vista, él no debía desaparecer en ese momento. Tenía que cumplir con el encargo que le dio el mismo Jesús. Entonces, más bien, a mí me parece que el Señor utiliza esta debilidad que tiene Pedro para dejarle a él una enseñanza, ¿no? De que los hombres podrían traicionarlo, el menos pensado podría fallarle, ¿no? Ese es el mensaje que le quiere dejar a Pedro y a nosotros también. Pero yo creo que Pedro hizo bien en negarlo desde el punto de vista que él tenía que cumplir el tremendo trabajo que le dejó de ser el fundador, el primer representante de Jesús en la Iglesia Católica, ¿no? Que es lo que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la Iglesia Católica si Pedro desaparecía en ese momento? Yo, yo supongo que no había reemplazo para Pedro en ese momento. Y obviamente, hasta el día de hoy no habría reemplazo porque fue designado por el mismo Dios, por el mismo Jesús. Eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, yo estoy con Pedro, porque él, a pesar del dolor que vivió al negarlo al Señor, él después cumplió con el trabajo que le encomendó. Gracias. No, y también Gracias, hemos visto, Graciano. A ¿no? ver, Cuando, otras opiniones sobre esto, porque es bien controversial lo que ha dicho Graciano, ¿no? ajá. O sea, Pedro hizo bien en negar a Jesús para darle continuidad a una iglesia naciente. Pues yo me agarré fuerte de la silla, pero igual, a ver, escuchémonos, ¿no? Pero hace poco también hemos visto cuando Pedro le decía, no, Señor, yo iré a donde tú vayas, yo daré la vida por ti, ¿no? Pero bueno, son situaciones extremas, pues. Gracias, Graciano. Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro, por favor. Digamos que no se podría decir que hizo bien, ¿no? Pero lo que sí se podría decir es que Dios escribe recto en renglones torcidos. Es decir, que Dios hasta del mal puede sacar un bien, ¿no? Dio la gracia del arrepentimiento. Pedro se arrepintió y en base a ese arrepentimiento que tuvo, quizás creció más como persona y creció en su amor por Cristo. Sí, eso sí se podría decir. Pero definitivamente fue una traición, ¿no? Ahora, comparamos la traición de Pedro y la traición de Judas. Quizás podríamos decir que objetivamente la traición de Judas fue peor, porque fue más directa, ¿no? Se coludió con las autoridades que lo odiaban. Quizás podemos decir desde ese punto de vista que fue peor. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, en el que Pedro estaba mucho más cerca del Señor, lo amaba más, se entregaba más por él, quizás su traición fue casi igual como la de Judas, ¿no? En ese sentido espiritual, porque no es lo mismo la traición de alguien que estaba desencantado, que ya no creía que era el Mesías, que ya no creía que era Dios, el Hijo de Dios, que ya prácticamente había abandonado su fe, que la traición de alguien que tiene fe, ¿no? Entonces, desde ese punto podríamos decir que la traición de Pedro fue tan grave como la de Judas. Pero lo que marca aquí es que Pedro se arrepintió, mientras que Judas, si se hubiera arrepentido, igualmente y no se hubiera suicidado, si Judas se hubiera arrepentido verdaderamente como Pedro y hubiera trabajado para, digamos, para subsanar el error que hizo, Judas también sería uno de los grandes santos de la iglesia, ¿no? Judas Iscariote lamentablemente no se arrepintió. Gracias, Augusto. A ver, otras opiniones. Y Cuchi, activa tu micro, por favor. Gracias. Efectivamente, está aquí muy claro. Pedro ama a Jesús y lo ama tanto que lo sigue. Lo va siguiendo de lejos hasta donde lo lleve. eh, a pesar del miedo que sentía. Se sentó incluso al lado del fuego donde fue reconocido por esta mujer. Pero el miedo es una emoción muy, muy fuerte.
muy poderosa, viendo lo que le estaban haciendo a Jesús, siendo inocente. eh, la reacción es esa: no lo conozco, no lo conozco, pero no lo veo como una traición comparada con la de Judas, que fue con premeditación, alevosía y ventaja, si así se le puede decir. No fue del momento, no. En cambio, Pedro, el miedo fue el factor dominante que hizo que negara en ese momento, pero estaba ahí, negó, pero siguió ahí, porque el amor a Jesús era veraz, era fuerte, era poderoso. Eso, gracias. Gracias, Cuchi. Pero miren, hermanos, entonces Jesús espera que lo amemos con un amor tan grande y que cuando tengamos miedo lo neguemos. ¿Cuántas historias de santos mártires hay de que justamente fueron martirizados porque no negaron a Jesús? Cuando le dicen a uno y a otro, ¿no? Niega a tu Señor y te salvas. ¿Y cuántas veces ha habido la respuesta? No, prefiero morir y no negarlo. O sea, no minimicemos, yo digo, no pienso, pero no minimicemos la negación de Pedro, es enorme. En fin, son temas de reflexión. Hasta Pedro mismo, ¿no? Murió también al final no negando al Señor. Al final, Claro, claro. Ahora, una cosa más que se ha dicho en varias intervenciones es de que Pedro, a diferencia de Judas, se arrepiente. ¿Y dónde vemos en esta perícopa el arrepentimiento de Pedro? Al final del párrafo largo, cuando dice saliendo afuera y lloró amargamente. ¿Pero acaso Judas no se arrepintió? Imaginemos, si Judas vende al Señor por unas monedas, que era regular dinero, ¿no? No era poco, y él no se hubiera arrepentido, él se hubiera marchado del lugar con las monedas y hubiera hecho una vida cómoda, pero no fue así. Por eso se suicida. Acá nos cuenta Lucas que Pedro lloró amargamente. Pero ¿cuál habrá sido la amargura de Judas en el momento que decide suicidarse y lo hace? Estaba alegre, decía misión cumplida, o tenía una confusión de sentimientos, un dolor enorme, un dolor al extremo de conducirlo al suicidio. Es tremendo eso, ¿no? Entonces, por eso yo no quisiera que concluyamos nada radical, pero por lo menos que tomemos conciencia de que Pedro no es que pase piola. No, la traición de Judas es mucho peor que la traición de Pedro. Hermanos, ambas son traiciones y ambos se arrepienten. De diferente manera se arrepienten. Lo que pasa es que vamos a ver el desenlace en un poquito más, ¿no? Que lo adelanto, cuando Jesús resucita, porque aquí Jesús ya esa es la última oportunidad en su vida terrena en que Jesús ve a Pedro, cuando voltea y lo ve como que, oye, me has negado. Pero de allí Jesús resucita y Jesús resucitado dialoga con Pedro y lo perdona. Pero Jesús resucitado no encuentra a Judas, porque Judas se había matado. Es es para pensar, hermanos. No sé, Katia, si alguien más quiere. No, no veo manitas levantadas, ni tampoco en el chat han escrito. Ya, avanzamos entonces. Hay ¿Eres una tú el Hijo manito. de Dios? Graciano está, perdón, Manuel, pidiendo la palabra. Graciano.
disculpen que todavía me quede en el párrafo anterior, pero yo pienso que ¿Puedo? muchas de estos mensajes se han repetido en la historia y pues actualmente se repiten, ¿no? Por eso muchos pensamos que la Biblia tiene vigencia actual, pero plena vigencia actual, ¿no? Pero, por ejemplo, un episodio de la Iglesia Católica en la historia fue, por ejemplo, las cruzadas, ¿no? Donde se mató en nombre de Dios para recuperar, obviamente, la Tierra Santa, ¿no? Entonces, matar en nombre de Dios es también una traición a Dios, porque no, el fin pues no justifica los medios, ¿no? Entonces, mucho se ha criticado, mucho se ha dicho de aquel evento de las cruzadas, ¿no? Donde muchos dicen que se traicionó también a la palabra de Dios, ¿no? Y en ese sentido quisiera una opinión de Manuel Pablo o de los hermanos que están presentes. ¿Qué piensan de ese evento, las cruzadas? ¿No? Tiene un parecido por lo menos, pero ¿cómo se podría interpretar? ¿Sería también una traición? Gracias. Ay, claro, Graciano, la pregunta es bien tentadora, pero realmente nos distraería un montón porque habría que poner el contexto de las cruzadas. Ahora, al final se puede resumir, se puede matar en nombre de Dios, y tú lo has dicho, ¿no? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero creo que el tema no tenemos los elementos como para... Y nos sacaría mucho de tema. El tema de las cruzadas es súper importante en la historia de la iglesia. Para mí, personalmente, adelanto juicio es una barbaridad que hasta ahora estamos pagando. Porque el resentimiento de los musulmanes a los cristianos parte de allí. Antes de eso no existía. Fue una metida de pata, pero con la pata hasta la cintura. Gracias, Manuel Pablo. Manuel, la señora Elsa quiere intervenir también. Señora Elcita, active su micro. Creo que usted estaba pidiendo la palabra hace un ratito. Active su micro para escucharlo. Lo que quería era leer. Ah, ya. Ya, yo Ok. creí que iban a leer. A ver, que Sí, lea Elsa lo que viene. Ya, ya, sí. ya. ¿Tú eres el hijo de Dios? Ya, ahora sí, adelante, Esperacita. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron, dinos, ¿eres el Mesías? Él le dijo, si yo le, si yo le respondo, ustedes no me creerán. Y si les interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron, ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió, tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Gracias, Elsa. Miren, en este pequeño párrafo aparecen las dos dimensiones de Jesús, hijo de hombre y hijo de Dios. Hijo del hombre, hijo de Dios. Él dice de sí mismo, el hijo del hombre se sentará a la derecha de Dios. Y le preguntan, ¿tú eres el hijo de Dios? Y Jesús dice, yo lo soy. Y termina diciendo, de parte de los sacerdotes y escribas, ¿necesitamos acaso otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos escuchado. Entonces, ¿cuál es la fuerza de esto? Si Jesús, ante
ante los judíos se declara hijo de Dios, ¿eso cómo se llama? Eso se llama herejía. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijo. Suficiente motivo para acusarlo de la manera más grave, ¿no? Estamos. Entonces, esto no está gratuitamente, no es que Lucas sea un poeta, que de paso lo es, ¿no? Pero la fuerza del argumento. Augusto, adelante. Incluso aquí en mi Biblia dice un poquito más claro. En el 70 dice, y él les respondió, ustedes dicen que yo soy, ¿no? Que yo soy al final. O sea, esa respuesta ya no solo está implicando el sí a su pregunta, sino decirles también, o sea, la palabra yo soy al final ya implicaba algo más todavía, ¿no? O sea, una respuesta sumamente clara de su divinidad. Claro, porque como se dijo antes, yo soy es el nombre de Dios, ¿no? Es el nombre que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Si voy a los israelitas y les digo, ¿quién eres tú? ¿Quién me envía? Y él le dice, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Graciano, active su micro, por favor. Gracias. Manuel Pablo, ¿por qué tendría que ser una herejía el hecho de que Jesús acepte ser el Hijo de Dios? Eso ya estaba anunciado por los profetas, ¿no? Supuestamente ellos ya tenían que saber de las señales que habían y de los actos que haría el Hijo de Dios para que lo reconozcan. Su presencia, su nacimiento, su actuación, su presencia ya estaba anunciada. Ellos simplemente no querían aceptarlo porque, como decimos, se les movía el piso y perdían todas las riquezas materiales, no querían aceptar las enseñanzas que iban directamente en contra de su estilo de vida, ¿no? A ver, Graciano, ¿dónde se dice en el Antiguo Testamento que va a venir el Hijo de Dios? Eh, Hasta donde yo recuerdo, en ninguna parte. De lo que hablan ¿Dónde? los profetas es del Mesías, pero tú estás asociando justamente Mesías y Hijo de Dios. ¿Es lo mismo? Muchos judíos podían esperar a un Mesías, pero que el Mesías es el Hijo de Dios. A ver, Augusto, activa tu micro, por favor. Y de hecho, si decía Mesías, si él hubiera dicho que él era el Mesías, ellos, o sea, no hubiera motivo para pena de muerte para eso, porque eso era, ellos podrían o no podrían estar de acuerdo con que era, pero no hubiera sido un cargo de blasfemia, ¿no? Como dice Manuel Pablo, el Mesías era, digamos, era muy distinto para lo que un judío de ese entonces, un miembro del pueblo de Israel, tenía una concepción muy distinta del Mesías de la que Jesús tiene. Jesús no solo toma el cargo del Mesías, sino lo eleva, ¿no? Él no solo es el Mesías, sino él es el Hijo de Dios vivo, es Dios en la tierra. Entonces es algo mucho más amplio, ¿no? Y eso sí no lo podrían aceptar. Aquí que se haga igual a Dios, y también hay otros pasajes en Marcos donde, donde lo interrogan y se hace igual a Dios e implica que él es ese personaje que sale en Daniel, que está sentado a la derecha del trono con el poder y la gloria. Eso ya para ellos era una blasfemia total, ¿no? Eso no lo entendían, ¿no? O sea, no podemos culpar también a ellos porque no estaba dentro de lo que habían recibido, ¿no? Esto era algo nuevo para ellos. Claro, claro, Augusto, y eso funciona muy bien con lo que conocemos hoy, más claro que nunca, con el nombre de paradigmas. Se dice de los paradigmas, en términos generales, y se aplica acá, los paradigmas son ideas, pensamientos o creencias
que en algún momento de nuestra vida se meten al cerebro y nos condicionan el resto de nuestra vida. Se instalan en el cerebro y nos hacen ver el mundo de una determinada manera. Entonces, en el paradigma judío, Dios es uno solo. Y les repito siempre, no vayan a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. El famosísimo, archiconocido Shema Israel. El Señor nuestro Dios es único Dios, único, uno, no hay dos, tres. Y eso se convierte para el judío estrictamente formado en un paradigma, como un casco mental. No te deja ver las cosas de otra manera que de esa. Dios es uno. Como les digo, Dios no tiene hijo, Dios no tiene parientes, Dios es uno. Y si alguien se declara hijo de Dios, en ese sentido estricto, del paradigma judío, es una herejía. Y una herejía tremenda. Diferente concepto de decir, yo soy el Mesías. Como bien dice Augusto, si Jesús decía, yo soy el Mesías, no pasa nada. A la pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús hubiera respondido, yo soy el Mesías. No responde eso, dice, sí, tienen razón, lo soy. Yo soy. Yo soy Dios. Es tremendo lo que afirma. Y por eso que termina la perícopa diciendo, ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo está diciendo él. Entonces, estos pasajes son fundamentales y a la vez difíciles, ¿no? Miren, habla el mismo párrafo, habla de Mesías en la segunda línea. En la cuarta línea habla de Hijo del Hombre y en la quinta habla de Hijo de Dios. Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Una consulta. Sí, Carmelo. Sí, ¿es una herejía o una blasfemia lo que se dice? No, tienes razón y te agradezco la precisión, porque una blasfemia es mucho más que una herejía. Y tienes razón, ¿no? Entonces, para el judío recalcitrante, esto es mucho más que una herejía. Tienes razón, repito, es una blasfemia, es una atrocidad de afirmación. Claro, por eso que ellos dicen, nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca y creo que ese es el atenuante para ya condenarlo, ¿no? O llevarlo a esto. Claro, claro. Jesús ha blasfemado ante la cultura estricta de un judío. Dios es uno, no son dos. Y menos tres, que todavía acá la figura del Espíritu Santo no está tan fuerte. Y por eso les cuento siempre, ¿no? Tú conversas con un judío hoy, siglo XXI, y tú dices, oye, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo y de tantas para nosotros evidencias, cómo es posible que no crean en Jesús? Y ellos te dicen, es que Dios es uno. Y ustedes cristianos, católicos, creen en tres. Ustedes creen en tres dioses, son politeístas. Una acusación fuertísima, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le respondes? No, es que los tres son uno, porque el dogma de la Trinidad. El judío te dice, ya hermanito, otro día conversamos, ¿no? Se da media vuelta y se va. Ese es el tema. Manuel Pablo,
Y para los judíos, Jesús, ¿qué es? ¿Es un profeta? ¿O tampoco lo ven como profeta? Para O los no, judíos hoy, claro, o claro, ¿qué? claro, pueden verlo como un profeta como lo ve también el Islam. Los musulmanes lo ven también como un profeta. Ningún problema, ¿no? Pero de ahí a darle la categoría de ser Dios, Aunque digamos que los más ortodoxos sí no le tienen mucha estima a Jesús, ¿no? Pero la gente normal, o sea, los ultra ortodoxos, a Jesús no lo quieren ver ni en pintura, pero la gente normal, algunos sí lo ven como un profeta, ¿no? Que puede ser considerado un profeta, ¿no? claro, y sobre todo a gusto por la cola que Jesús ha traído, ¿no? Claro. Pero este pasaje, esta perícopa, es una más que nos lleva a este problema tan profundo para nosotros los cristianos, católicos cristianos, pero también para cualquier otro cristiano no católico. Y es Jesús Mesías, Jesús Hijo de Dios, Jesús Hijo del Hombre, pucha madre. Y todavía yo soy Jesús Dios, qué complicación me haces, ¿no? En fin, esto lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver empezando nada más muy pronto el Evangelio según Juan, porque la primera línea del Evangelio, según San Juan, habla de esto, ¿no? Esto que para los sinópticos se ha ido esbozando, para Juan es fundamental y empieza por ahí. Y Juan nos va a decir en la primera línea, Jesús es Dios. Y todo lo demás queda comprendido dentro del concepto fundamental. Imagínate, ¿no? Un evangelio que diga Jesús es Dios. Y así comienza. Capítulo 1, versículo 1. Pero ya lo veremos muy pronto. Bueno, y acá termina el capítulo 22. Tenemos en el capítulo 23 7 perícopas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. Pilato les entregó a Jesús. Y oren más bien por ustedes y por sus hijos. Ese es el rey de los judíos. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. 7 perícopas. Miren, estamos ya en plena pasión de Jesús, porque el Evangelio, recuerden que tiene solamente un capítulo más, además de este, el 24. Estamos a las finales. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo leerlo? Claro, Graciela, adelante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato, y comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Bien, Graciano, gracias. Y es que Galilea y Judea son dos de las 3 regiones en que está dividida en este momento la tierra de Israel, ¿no? Como hemos visto repetidamente, eran 3 grandes regiones en Israel. Galilea al norte, el centro Samaria,
y el sur Judea. Jerusalén es en Judea. Entonces Pilato, al cerciorarse que Jesús es de Galileo, dice que decida Herodes, porque esto es su jurisdicción. Ahora, el tema fuerte aquí es Jesús afirmando que es el rey de los judíos. Porque a la pregunta él dice, sí, lo soy. Tú lo dices. Pilato no encuentra, como dice aquí, ningún motivo para condenarlo. A ver, comentarios. Como vemos, es una pantomima de juicio, ¿no? Un juicio tendría que ser algo mucho más serio, más elaborado. Acá se lo pasan de mano a mano, de una manera tan ligera, tan poco, digamos, viendo contra todo proceso, ¿no? Si hubiera en ese momento una Corte de Derechos Humanos, inmediatamente saltaría y diría no se está respetando el debido proceso. Términos más actuales. Pero vemos que no existe eso para nada aquí. Es una burla de juicio, es una payasada. Lo único que quieren es acabar con él. Graciano, puede activar su micro, por favor. Gracias. Por lo que se ve aquí, el estatus de rey en Israel en ese momento era completamente insignificante para los romanos, ¿no? O sea, Pilato escuchó es el rey de los judíos, pero digo, llévenselo a Herodes, ¿no? Entonces, para Roma, en ese momento, o Roma no tenía la menor intención en intervenir en problemas o en temas que ellos consideraban internos a los israelitas, ¿verdad? El mismo Jesús le dice, yo soy el rey el Mesías, y el rey de los judíos, y el otro dice, lo único que le faltó decir fue, a mí que me interesa, ¿no? Ese es un tema de ustedes, ¿no? Roma no intervenía en eso. Claro. Pero además ahí, claro, había un trasfondo político, ¿no? Pilato era un político que tenía que mantener la paz, ¿no? O sea, no le convenía a él aceptar, aceptar ese tema en sus manos. Quería sacárselo de sus manos y se lo pasa a Herodes con el pretexto de que era una jurisdicción de Herodes, ¿no? Y además Herodes era el rey, ¿no? El rey de los judíos era Herodes, nombrado por Roma, un rey títere. Sí, estamos de acuerdo, Graciano. Al que Jesús le dice zorro, ¿no? Claro. Pero, Augusto, puedes activar tu micrófono. Aunque la acusación de autoproclamarse rey de los judíos sin mediar una autorización previa de Roma sí era una acusación grave. O sea, las autoridades judías le hacen este cargo a Jesús justamente porque ellos sabían que por eso sí podía ser condenado, ¿no? Había muchos revoltosos que se hacían mesías en ese el tiempo de Jesús, había muchos, salieron en esos años, en esos cientos de años, salieron muchos mesías, supuestos mesías, ¿no? Que se hicieron revueltas y que se autoproclamaban que reyes que iban a separarse de la autoridad del imperio romano, ¿no? Entonces era una acusación grave. ¿Qué pasa? Que cuando Pilato interroga a Jesús, Jesús le dice, tú lo estás diciendo, ¿no? Él no dice, Jesús no dice, sí, yo lo soy, sino le dice, tú eres el que lo dices, ¿no? O sea, no es una respuesta clara. Pilato no, digamos, no le nota, intuye Pilatos que más este es un tema más religioso, ¿no? Que los sacerdotes ven a Jesús como una amenaza para sus intereses religiosos y por eso es que no le toma mucha importancia en ese momento, ¿no? Porque la acusación sí era grave, pero lo que pasa es que Pilato no le tomó importancia. Vale el comentario, vale.
Vale, avanzamos entonces, a ver. Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. ¿Alguien desea leer? Pericopa. ¿Puedo leer yo? Claro, Bueno, adelante, adelante, Ceci. gracias. Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Gracias, Ceci. Nada. Una cosa notoria acá es cómo Jesús no le contesta nada a Herodes. De Herodes, ¿qué nos dice? Que se alegró mucho de ver a Jesús, hacía tiempo que deseaba verlo, había escuchado hablar de él. Y claro, desde su padre, ¿no? Desde el padre de este Herodes, que es Herodes el Grande, que se acuerdan el episodio con los Reyes Magos, y etcétera. Entonces había mucho interés por conocer a Jesús, por fin lo tiene en su presencia, le hace muchas preguntas y Jesús no le responde nada. A diferencia de las autoridades, ¿no? De los que acabamos de ver, ahí sí habla Jesús, pero aquí no. Hay un desprecio enorme, ¿no? Enorme desprecio, es una señal de desprecio de Jesús. Zorro, pues se me queda la palabra zorro, siempre cuando díganle a ese zorro. Disculpa, yo tengo una duda. Adelante. Eh, ¿Este Herodes es el que manda pedir la cabeza de San Juan Bautista? Sí, Ok. efectivamente es el mismo Herodes. Y hijo de Herodes el Grande, Sí. que fue el de la masacre de los niños, Ujú, ujú. ¿no? Claro. Que origina la huida de José y María con el niño Jesús, el bebé Jesús a Egipto, ¿no? Sí. Ese es el Ok, papá. gracias. Y este Herodes Chao. es el hijo. Este Herodes es el de la muerte de Juan Bautista y ahora. A ver, Pero él, avanzamos. Sí, perdón. disculpa, él le tenía un aprecio especial a Juan Bautista, creo, o estoy mal. Sí, nos los cuenta la escritura, ¿no? Lo Claro, respetaba. Herodes tenía cierto afecto por Juan el Bautista y más bien cuando ordena que lo decapiten es a pedido de la hija de su mujer, ¿no? Le tenía cierto respeto, ¿no? Porque Juan le decía las cosas como eran, Claro, ¿no? Sí, pero acá cuando dice, y se alegró mucho al ver a Jesús porque hacía tiempo que deseaba verlo por lo que había de decir de él y esperaba que hiciera algún prodigio. O sea, creía que, digo, ¿no? Él es, como tú dices, el rey y que el otro, pues, a su mandato lo veía a Jesús, pues, que como un mago, a ver qué prodigio hace de todo lo que escuchaba hablar, ¿no? Pero claro, pues mató, eso también, ¿no? Mató a Juan el Bautista. Y también, pues, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Ah, Juliana está levantando la mano. Juliana, Así, buenas noches. Manuel Pablo, me llamó la atención. eh, Jesús sentía desprecio por Herodes, o sea,
¿Hablamos de un Jesús que siente desprecio por alguien? ¿Es posible? Es un buen punto. Claro, si lo vemos de una manera profunda y absoluta, lo negamos, ¿no? Porque es el amor a todos, incluso ama a tus enemigos. Entonces el desprecio es en un sentido más light, no lo considera, ni siquiera lo considera digno de darle una respuesta, ¿no? En ese sentido, no tanto como que el sentimiento de desprecio esté en el alma de Jesús, nunca y para nadie, ¿no? Está bien la precisión, Juliana. Entonces, pero es que Herodes no le merece a Jesús ningún respeto y no le procura ni la más mínima respuesta. Ese es el sentido del silencio de Jesús ante Herodes. Graciano, puede activar su micro, por favor. Gracias. Eh, y yo especulo, ¿no? Para Jesús en ese momento, diga lo que diga, ya las cosas no iban a cambiar. Él simplemente esperaba que se cumpla la escritura y el deseo de su padre, ¿no? Por más que sea Herodes el rey y por más que él le conteste o le informe o trate de explicarle, ya no iban a cambiar las cosas. Entonces, Jesús en su tremenda sabiduría, inmensa sabiduría, prefería guardar silencio y que las cosas transcurran de acuerdo a las intenciones y las costumbres y los pensamientos humanos. Él mismo lo dijo cuando lo capturaron, que era el momento del mal, de las tinieblas, ¿no? Entonces, él lo aceptaba así y por lo tanto estaba dejando que las cosas transcurran nada más. Uh-huh. Claro, no se ve a un Jesús que alega, un Jesús que ha sido arrestado, no se le ve en una actitud desesperada de defenderse y argumentar y negar nada, simplemente. Como bien estamos leyendo, ¿no? Tú eres el Mesías, tú lo has dicho, como explicó Augusto hace un momento, tú lo has dicho. Yo no lo niego, tampoco lo afirmo. Y acá no contesta nada. Manuel, una pregunta. Acá cuando dice Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, dice Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. ¿Cómo es eso? O sea, porque no lo comprendo. O sea, que lo maltrató, lo mandó y lo devuelve Pilato como para darle, te doy la autoridad a ti, o cómo. Ah, no, se peloteaban, ¿no? ¿Quién toma la decisión? ¿No? ¿Quién toma la decisión? Entonces Pilato se lo manda a Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilato, y Pero en dice ese... que por haberlo devuelto se hacen amigos. O sea, porque le está dando la autoridad a él. No, claro, no está la explicación que uno quisiera a ese nivel, ¿no? ¿Qué más hubo? ¿Qué más hablaron? No tenemos información. Pero es el hecho de jugar en este ping-pong y teniendo de por medio a Jesús, es que ellos se acercan. Pilatos y Herodes se acercan. Pero más elementos no tenemos, ¿no? Y ya cuando llega Pilato, Pilato trata de salvarlo. Él casi hasta el final hizo, ¿no? A ver, Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? O como se conoce popularmente, ¿no? Dios los hace y el diablo los junta, ¿no? Herodes y Pilatos fueron unidos por el mal, ¿no? Se volvieron amigos justamente bajo el manto del mal, por haber hecho algo tan malo como maltratar y finalmente matar a Jesús, ¿no? Pero Pilato tenía el temor de
de condenarlo y podía generar eso una revuelta, ¿no? Una rebelión del pueblo. Ellos lo tenían eso bien presente, ¿no? Y Herodes también tenía el temor de condenarlo porque Herodes era uno de su propio pueblo, que iba a condenar a uno de su propio pueblo. También tenía ese temor. Entonces, era como como decimos actualmente, era una papa caliente que nadie quería tener en sus manos, ¿no? Porque en ambos casos había peligros que podían después traerles consecuencias muy problemáticas para ellos, ¿no? Para los dos líderes, ¿no? Claro, ninguno quiere tomar la decisión. Y a ver, veamos el desenlace, ¿no? Acá dice Carmela, perdón, Manuel, el comentario dice, se dieron cuenta que eran iguales y tenían el poder para jugar con la vida de alguien, en este caso Jesús. Así es, pero sin querer tomar la decisión ni el uno ni el otro, y por eso se pelotean, ¿no? Como la chica que quiere ir a la fiesta y le dice, pregúntale, la mamá le dice, pregúntale a tu papá. Y el papá le dice que diga a tu mamá. Al final, oye, uno de los dos tiene que decir o decidan juntos. Porque aquí en la película anterior sería diferente que Herodes y Pilato se juntaran y juntos definieran el futuro de Jesús. Simplemente se lo pelotean, ¿no? Además, perdón, hay un comentario que dice, además tengo entendido que a Pilatos lo presionaba a su esposa porque ella había oído hablar de Jesús. Esa es película. Está en una de las visiones también bueno, y está en la película de Catalina, ahí se me fue el nombre. ¿Alguien desea leer la siguiente pericopa, por favor? Yo leo. Ok, Jenny, adelante. Pilato les entregó a Jesús. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo, ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condenar en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar, que muera este hombre, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo, dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Gracias, Emi. Y acá estamos otra vez, miren, en el problema de que son los judíos los que mataron a Jesús, porque por la forma en que está redactado esta perícopa, nos dice que es el pueblo, ¿no? Ya no como leímos antes, que eran los dirigentes. Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Y entonces dejó en libertad al que ellos pedían, a Barrabás. ¿Cuál era el problema de Barrabás? Barrabás era un celote. O sea, no era un simple ladrón, como uno dice, ¿no? Es un celote. Y por eso estaba encarcelado por sedición y por homicidio. A ver, comentarios. Augusto, ¿puede activar su micro, por favor? Quizás, digamos,
circunvalarle esto a esa parte de las personas que van junto con los sacerdotes o quizás esas personas que se acercan a ver una crucifixión, ¿no? Yo creo que se debe tener un tipo de carácter muy particular para encontrar en el sufrimiento de otros como una diversión, ¿no? ¿Qué tipo de persona va a ver una crucifixión para entretenerse, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Entonces quizás ese tipo de personas son más fácilmente influenciables por eso, esos sacerdotes, ¿no? Esa parte del pueblo que va a disfrutar de ese espectáculo, quizás es más fácilmente influenciable y sacará sus odios y sus propias miserias con el sufrimiento, viendo sufrir al otro, ¿no? Y los sacerdotes aprovecharon eso para digamos, incrementar prender la mechita y con sus mentiras, ¿no? Incitarlos, ¿no? Pero eso es una parte, definitivamente esa parte del pueblo que fue a ver la que digamos, se sentía contento en ver crucifixiones, en ver ese tipo de cosas, quizás esa fue la parte del pueblo que apoyó, ¿no? Pero no, definitivamente no todo el pueblo. Ujú. Bien. Y se nota pues, la influencia del enemigo, ¿no? Ahí está. Por eso Jesús dice, es el tiempo ya de ellos, llegó el momento de ellos, ¿no? De las tinieblas. Y aquí estamos ya justo miren, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Sería interesante. ¿Alguien desea leer esta pericopa? Mm, Elba, Sí, sí, gracias. adelante. Buenas noches. Buenas noches. Cuando lo llevaba, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltenos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Gracias, Elba. Miren, entonces Jesús se vuelve a las mujeres que se lamentaban por él, ¿no? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Tremenda frase, que tiene un sentido apocalíptico nuevamente muy, muy, muy marcado. Y tiene que ver con los últimos profetas de Israel, tiene que ver con el mensaje de Daniel, con el mensaje de Zacarías, con el mensaje de Ezequiel. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos mensajes? Son los mensajes apocalípticos, pues. Claro, pero ¿cómo lo No, ahí definir? teníamos que... No, ahí te pongo... Cortito. No es tan cortito, ¿no? Pero, claro, ahí nos tomó 6 meses, porque ahí Ya, para no hablar una cosa ligera, ¿no? Y ya. entender el pensamiento de los profetas, pero ellos apuntan a un clamor porque los dirigentes y el pueblo mismo reaccionen y enderecen su camino y se pongan de cara al Señor. Entonces, los profetas hablan, por ejemplo, de un día de la ira del Señor, que se parece mucho a esto, ¿no? El día de la ira del Señor, que algunos dicen nada más el día del Señor,
Si a ti te dicen, se acerca el día del Señor, te dicen los profetas, tú estarías muy contenta porque dices, qué bacán, el día del Señor, yo voy a estar a su lado. Pero el profeta te va a decir, cuidado, ¿cómo has vivido tú? ¿Estarás al lado del Señor? ¿El Señor te considerará dentro de los que están a su lado o de los que están en su contra? Entonces, aumentan la frase de el día del Señor al el día de la ira del Señor. Y no es que el día de la ira del Señor, el Señor venga para maltratar a todo el mundo, sino a los que no fueron coherentes y consistentes en su fe, ¿no? Entonces, por eso, si se lamentan de él esas mujeres, Jesús dice, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Es el mismo sentido, ¿no? Es el mismo sentido de personas que no viven una fe auténtica. Y cuando llegue apocalípticamente el día de la ira, agárrate, ¿no? Agárrate. Pero como dices, cada día es una oportunidad, ¿no? Y hay que ser coherentes. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. Aquí también el Señor hace una advertencia muy dura, ¿no? Cuando dice, felices las estériles. O sea, ¿qué significa eso? Es mejor que la gente no nazca, que no haya nuevos nacimientos, ¿no? Felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. ¿Por qué? O sea, sería mejor que no nazcan frente al daño, frente a lo malo que están haciendo, ¿no? De crucificarlo a él, de maltratarlo, de humillarlo de esa forma, ¿no? Y de finalmente matarlo, ¿no? Y en ese momento, mediante la crucifixión, que era una de las muertes más, o de las muertes más, más horribles, ¿no? Más terribles. Entonces él les está diciendo, miren lo que están haciendo ustedes. Más bien preocúpense por ustedes y por los hijos, por sus hijos, ¿no? Porque lo que están haciendo es algo terrible, ¿no? Y hay mucha gente, muchas personas, yo lo he escuchado algunas veces, que relacionan estas frases, el significado de estas frases, con el rechazo que tiene en muchas partes del mundo por los judíos actuales, ¿no? Por el problema que ellos tienen actualmente de ser rechazados y de ser maltratados, sabemos toda la historia reciente de los judíos, ¿no? Y que mucha gente nunca les perdona, ¿no? El hecho de haber maltratado de esa forma a Dios. Dicen que estas frases tienen por ahí el origen de lo que actualmente pasa, ¿no? Y que es imperdonable lo que ellos hicieron, como nosotros estamos viendo ahora, eso es injusto porque no todos los judíos pues estuvieron involucrados en el maltrato a Jesús, ¿no? Esa es una mala interpretación seguramente de, eh, de los hechos que ocurrieron, ¿no? Con Jesús. Gracias. Sí, por eso, Graciano, yo decía a la inquietud de Katia anterior, ¿no? Que es peligroso hablar de los profetas de manera ligera, porque hay mucha mala interpretación. Y pensar que los profetas tienen que hablar sobre lo que nos pasa hoy en el siglo XXI es una barbaridad para mí, para mí. Es no entenderlos para nada. En resumen, los profetas hablan para su tiempo, no para nosotros, no para 2500 años después, como algunos pretenden, ¿no? ¿Y Augusto? Ahora sí puede activar tu línea, por favor. Claramente esto no se refiere a nuestro tiempo, pues, ¿no? Esto es básicamente está alimentándose de la profecía de Ezequiel, ¿no? Donde compara a Israel con la leña, ¿no? Bueno, son muchos pasajes, como dijo Manuel Pablo, pero bueno, los centrales, quizás esta parte que lo resume en Ezequiel 15:6, ¿no? Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, que eché al fuego para ser consumida, así haré con los habitantes de Jerusalén. ¿En qué sentido? En que aquí al final dice, porque si así tratan a la leña verde,
que es Jesús, la leña verde no es apta para ser hecha al fuego, ¿no? Sabemos que la leña verde, no vas a utilizar leña verde para prender fuego, pues, entonces Jesús se compara a él con la leña verde. Si a mí, que soy inocente, me estás en... ¿Cómo será con la leña? ¿Qué pasará entonces con la leña seca? Que son ellos, ¿no? El pueblo de Israel, en este caso es la leña seca que sí va a ser echada al fuego, ¿no? Entonces, esto más se refiere a lo que le pasará a Israel en el año 70, ¿no? Que para ellos es prácticamente el fin del mundo, ¿no? En donde los romanos destruyen la ciudad y en realidad ahí las mujeres que ven ver que sus hijos son matados. ¿Qué madre va a querer ver que todos sus hijos y toda su prole son asesinados de esa manera, ¿no? Preferirían mejor no haberlos tenido, ¿no? Entonces a eso más se refiere, ¿no? A la época actual, ¿no? Quizás lo podemos malinterpretar, pero a eso se refiere, ¿no? Ujú, de acuerdo. Miren, y nos ha ganado la hora. Vamos a quedar aquí. Estamos ya terminando el capítulo 23 y para hacer la próxima, yo creo que además hacemos el capítulo 23, el pedacito que queda, y el 24, que es el final. Y nos va a quedar no sé si nos alcance el próximo martes o una siguiente, para hacer un cierre de los 3 evangelios sinópticos, como hemos adelantado, ¿no? Marco, Mateo y Lucas. Será de él. Bien. Bueno, sí, Manuel Pablo, muchísimas gracias por la sesión de esta noche. Eh, no sé, todavía estoy en mi cabeza pensando todo esto de recibido. Y nada, volver a repasar la clase, ¿no? Ya, como dice Manuel, ya vamos a entrar al final del Evangelio y tenemos que ver también lo que el Señor nos deja, ¿no? El triunfo del Señor. Entonces hoy día vamos a darle gracias al Señor. En esta ocasión es Eni quien va a hacer la oración final. Adelante nos ponemos ahorita en recogimiento para secundar a Eni. Adelante, Eni. Gracias, Ah, Katia. en el nombre del Gracias, Padre. Katia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo.